servicios que ofrece actualmente el plantel? Híjole, pues es una pregunta muy, tiene muchos pros y muchos contras, ¿no? Yo creo que las instalaciones, para que sean ideales, necesitan un cuidado, una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, uno podría culpar algo, o podría decir no me gusta el edificio, o no me gusta este salón, ¿no? Pero creo que es algo más que eso, ¿no? Depende mucho de la responsabilidad que tengamos. No sé, mija. No, sí, perdón, y por eso te digo que es como muy relativo, ¿no? Esa pregunta. Digo, si todo fuera ideal, pues claro, me encantaría. He ido a otras escuelas que dicen, ¿no? O son casas adaptadas o edificios adaptados que pues no están diseñados como tal. O sea, si hablamos del diseño y distribución desde el plan original de los edificios, pues sí, claro, es muy interesante, ¿no? Porque son un patio central, ¿no? Otros patios distribuidos entre diferentes descansos, ¿no? Están las áreas verdes que son amplísimas, están otras zonas abiertas en donde está diseñado para que se sigan construyendo edificios, pues de acuerdo a la necesidad, ¿no? En ese sentido yo creo que es un buen plan. La cuestión es que, bueno, pues llevamos muchos años usándolas y más bien yo creo que requieren un mejor mantenimiento, ¿no? Sobre las áreas verdes, ¿qué mejoraría? De las áreas verdes, ¿qué mejoraría? Pues es que volvemos un poco a lo mismo. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la sensibilidad que tengamos nosotros en el lugar donde vivimos, ¿no? El hábitat, vaya, en pocas palabras, si tú no amas tu tierra, no amas nada, ¿no? Yo creo que las áreas verdes podrían igual estar preciosas, pero hasta que tengamos la conciencia de que un área verde promueve la vida, ¿no? Y puede promover muchísimas más cosas, ¿no? Lamentablemente, bueno, tú lo ves de un día para otro y la cantidad de basura, sobre todo unicel, está regada por todos lados, ¿no? Entonces, híjole, de repente sí es como tremendo. A mí me gustaría que hubiera proyectos de los académicos, que hay muchos, por ejemplo, en el caso de biología, que hicieran reservas, ¿no? Y reservas en donde se cultiven ciertas especies, ¿no? O ciertos frutos o ciertos granos, ¿no? Que se hagan como tipo invernaderos de temporadas. Eso a mí me encantaría, ¿no? Que sucediera, ¿no? Sobre la biblioteca, ¿qué mejoraría? De la biblioteca, híjole, no, pues es que, mira, no conozco toda la biblioteca en cuestión de bibliografía. Me gusta mucho la biblioteca de aquí, que creo que es de las más completas. Incluso gente de las facultades viene a consultar libros aquí, porque tenemos bastante material. Pues yo creo que incrementaría la parte humanista y por supuesto la parte de arte, ¿no? Incrementaría más enciclopedias que tienen que ver con el arte y la historia del arte. ¿Te encuentras informado actualmente lo que pasa día a día en el plantel? Pues sí, también es un poco difícil enterarse de todo, ¿no? Sí. ¿No? La información tiene que ver con una parte institucional que desde cuestiones impresas, ¿no? Gacetas, proyectos, propaganda, hasta lo que los chavos dicen, los profes, ¿no? Lo que uno se entera, lo que uno ve pegado. Intento estar informado, ¿no? Intento leer las gacetas todos los lunes y los jueves para saber qué está pasando en la parte institucional y académica, ¿no? Porque a nosotros nos toca un poco promover también a los chavos, ¿no? O lo que tenemos en Tlatelolco, o lo que tenemos en el Chopo, y como que tratarles de decir, ¿no? Pues si a ti te late el periodismo, bueno, pues a lo mejor va a haber talleres, ¿no? Va a venir gente especialista, no sé, tratamos de enterarnos de lo que sucede, ¿no? Aunque pues nunca te enteras de todo, ¿no? Es imposible. ¿Cómo consideras la unión de la comunidad cecachera? ¿La unión? Sí. No, pues muy mala. Pero no creo que sea por la comunidad cecachera, yo creo que es un contexto mundial, yo creo que es un contexto humano, ¿no? Creo que estamos viviendo en una estructura en el que cada generación nos divide en más. Una, en las colonias, ¿no? Cada vez estamos más divididos por muchas cosas, ¿no? La primera yo creo que es la inseguridad, en todos los sentidos, ¿no? Y no es spot, pues, no es un spot, es algo que yo vivo. Por ejemplo, yo vivo aquí en Lindavista, que es una zona aparentemente muy tranquila, y no, desde que empezaron a construir la vía del Metrobús, por ejemplo, empezaron los asaltos a casa habitación, ¿no? A mi coche me lo abrieron ya 2 veces, afuera de la casa, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿no? Afuera, ¿no? Y una vez fue en domingo
a las 12 del día, o sea, en plena luz del día. Entonces yo creo que desgraciadamente los vecinos no tienen ya no tienen esa sociabilización, ¿no? Esa ¿qué onda, vecino? ¿En qué nos podemos apoyar? Al contrario, veo que los vecinos cada vez, no solo aquí, pues es un ejemplo, ¿no? Yo soy de Xochimilco, igual en Xochimilco antes éramos barrios, ¿no? En donde el barrio significa no el diseño, sino el barrio significa el contexto social en el cual nos convivimos y crecemos todos los vecinos, desde que somos niños hasta que nos volvemos adultos y nuestros hijos conviven y se repite. Xochimilco durante siglos fue así, pero en estos últimos, ¿qué será? 20 años, 25 años, se ha incrementado mucho la división, ¿no? Empezó mucho que, primero las clásicas tonterías de apartar el estacionamiento o que no te puedes estacionar fuera de mi casa, ¿no? O sea, empezó así y ahora ya es una desintegración tremenda. Entonces, yo lo que veo es que nosotros como parte de la sociedad, nuestras escuelas reflejamos mucho lo que viene de nuestras casas. Entonces es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí no falta que se peleen los chavos de la banca dorada con los chavos de aquí afuera porque se jalaron sus sillas. O sea, ¿no? Tú dices, chingues, pues, ¿no? Es una cuestión territorial que dices, cabrón, hasta iba a haber pleito un día. Tú dices, güey, pero es una silla, ¿no? Entonces, que haya una unidad, así, una hermandad, híjole, no, no, o por ejemplo, hay un clasismo muy absurdo, ¿no? Se habla de la clase, por ejemplo, trabajadora, ¿no? Se clasifica como tal. Se habla de la planta docente, es otra clase. Se habla de la planta administrativa, es otra clase, ¿no? Se habla de los alumnos, si traes carro, si no traes carro, si traes pasaje, cómo hueles, cómo vistes, se habla de clasismos, ¿no? Y yo creo que eso no ayuda para nada. Yo creo que eso, al contrario, divide, ¿no? Promueve la falta de empatía y cordialidad entre nosotros, ¿no? Tú ves a la chava trapeando y, ay, ¿no? O hasta te peleas con ella, ¿no? O sea, entonces, hablar de unidad, híjole, ¿no? Yo creo que no, ahí sí no. ¿No? No creo que haya, o sería muy mínimo, ¿no? Sí, es mínimo, pues. ¿Consideras que el presupuesto que da la UNAM a los CCHs es adecuado? Lo desconozco. Yo creo que sí, pero al desconocerlo sería muy difícil para mí saber cómo se aplica o cómo pudiera aplicarse para otras cosas, ¿no? En el caso del área cultural, que es el que a mí me compete, no hay una partida que digamos, alguien dice, esta partida va para tal cosa, ¿no? O para materiales, digamos, ¿no? O para crear. Se habla de que en un futuro no muy lejano se pueda crear, así como se creó Mediateca, o como se ha creado la misma biblioteca, o como se creó el centro de cómputo, el aula Telmex. Se habla de que hubiera un edificio destinado solo para el área cultural, ¿no? En donde hubiera no salones adaptados, sino espacios adecuados para la música, para la danza, para el teatro, etc., ¿no? Y pero desconozco, ¿no? Desconozco cuál es la infraestructura, ¿no? Supongo que no ha de ser mucho tampoco, porque es muy grande aquí, y si para pagar la luz del plantel no me imagino cuánto ha de ser, ¿no? Han de ser como 300,000 pesos de luz nada más, ¿no? Yo me imagino eso, no sé, ¿verdad? Hablando un poco sobre el gasto de energía eléctrica, ¿crees que es excesivo? ¿Crees que es poco? ¿Crees que es adecuado en el CCH? Híjole, pues yo creo que pasa lo mismo que en casa, ¿no? No ahorramos, yo creo que es excesivo, porque es mucho. Si vemos el terreno es muy grande, ¿no? Y para tener el alimento de luz, lámparas en las noches, salones, cafeteras, computadoras, ¿no? Los equipos gastan sin fin de luz y los equipos están desde la mañana hasta en la noche. Yo creo que sí ha de ser muy, muy grande. Hace un tiempo vino una conferencista que hablaba de un proyecto piloto que ya está hecho en el estadio de CEU. Pusieron los paneles solares, ¿no? Fue una inversión tremenda de dinero, pero ahora esos paneles solares, ya toda la luminosidad del estadio de México 68 ya es luz reciclada del sol. Se habla de que eso
como tuvo mucho éxito, cada plantel de la universidad va a tener sus propios paneles para que de esa manera, bueno, ya se corte la luz eléctrica y se utilice luz solar. Sí. Tú como parte de la comunidad del plantel, ¿qué realizarías o qué harías para hacer de CCH un mejor lugar? Híjole. Yo promovería más foros académicos, por decirlo de una manera, ¿no? Por decirlo de la manera más cordial. Foros académicos que nos encuentren los unos a los otros, que nos reencuentren. Por ejemplo, se hablan de muchos problemas, ¿no? Pero cada quien los habla como lo entienda, digamos. Pero si nosotros hacemos foros académicos en donde haya temas, por ejemplo, ¿qué será? Híjole, la droga, no sé, ¿no? Se me ocurre, ¿no? El consumo de marihuana, vamos a suponer, ¿no? Que de repente es algo muy escandaloso. Pero que no nos detenemos a hacer un análisis del por qué es así. No nos detenemos a hacer un encuentro de pensadores en donde todos podamos ver qué sucede y que todos podamos vertir ideas y que todos podamos decir, bueno, esto es así por esto, ¿no? La delicadeza del tema es así y tiene tales cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí está en nuestras manos? Bueno, yo creo que algo que está en nuestras manos en ese sentido, nada más como ejemplo, es acercarse a la gente, ¿no? Si tú ves algo que no te cae bien, pues lo que haces es ir y ver qué pasa, ¿no? O hablarle a la gente para ver qué sucede, ¿no? Si yo veo un chavo que va a quemar el tambo, por así decirlo, bueno, no voy y lo reporto y me lo llevo a jurídico, o sea, voy y le digo, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás haciendo esto, no? O lo que sea, ¿no? No es un decir nada más, ¿no? Hay muchas cosas. Yo creo que para mejorar, primero tenemos que vernos como comunidad, sentirnos como comunidad, hacernos conscientes que la universidad no es una esfera elitista, no es una esfera que se hizo para la gente de dinero de este país. La universidad se funda para que sea gratuita y abierta para todo el pueblo, y se funda con mucho esfuerzo, con mucha sangre. Igual los colegios del CCH se fundan a través de una lucha social que creo que se nos ha olvidado. Ahora es un eslogan, ¿no? Es un eslogan, el México 68, el 2 de octubre, el México 71, son eslogan. Pero en realidad yo creo que sí nos hace falta mucho la conciencia de qué sucede con nuestra universidad, cómo ha sido su historia, para que nosotros podamos decir, puta, tengo que aprovechar el estar aquí y tengo que hacer algo por el puto país, porque si no me va a consumir, ¿no? Y yo creo que la universidad, a pesar de todos los pros y los contras que tenemos, creo que la universidad sigue siendo lo más esperanzador, porque la universidad a nivel mundial significa mucho. Yo he estado, no en muchos países, pero en los que he estado, cuando yo presento mi certificado, mi licencia, que soy un profesionista, que estoy formado por la universidad, en todos lados y en todas las universidades que he pisado, me han abierto las puertas, en todas, ¿no? A pesar de que he estado en países donde hay racismo y a mí me han discriminado por mi tendencia cultural que tengo, y a pesar de eso presento siempre documentación que me avale como docente o simplemente como una persona formada en la universidad, y siempre me abren las puertas, siempre te ven como, este cabrón es de la UNAM, o sea, la UNAM es algo increíble, ¿eh? Obviamente esa gente a veces no sabe lo que sucede en las partes más subterráneas de nuestras instalaciones, ¿verdad? Pero yo creo que debemos aprovechar un poco más lo que es la universidad y ¿sabes qué? Sobre todo exigirnos más. Yo creo que podemos exigir más, porque un día unos chavos a mí me decían, profe, pero es que hay profes bien manchados, ¿no? O bien gachos, ¿no? O que no llegan, o que son bien huevones, X, así como hay profes excelentes, ¿no? Y me dice, ¿qué podemos hacer? Le digo, pues exíjanle ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues acérquense al profe, díganle, vean los temas, vuélvanse autodidactas también, lleven libros, lleven enciclopedias, lleven imágenes, o sea, lleven cosas. Si les interesa el tema, lo que sea, pues vayan y díganle, profe, ¿sabe qué? Necesitamos que nos forme. Esto es una universidad, ¿no? Pero si el profe no le late o no sabe por dónde y el alumno tampoco, pues se vuelve la concha, ¿no? Así de, pues mejor que ni venga, ¿no? ¿No? O sea, la neta, ¿no? O me cae mal, o ya me regañó, o no me cuadra cómo enseña, pues no entro, ¿no? O sea, ahí yo creo que nos debemos exigir un poco más todos nosotros qué estamos haciendo aquí y para qué estamos aquí, ¿no? Y después de que estemos aquí en las butacas, ¿qué nos espera allá afuera? ¿No? O Sí. para qué estás aquí, ¿no? Pues no es un poco el sentido.
Bueno, pues muchas gracias. Órale, sí.